Bueno, vamos a empezar nuestra clase de esta noche. No va a ser muy larga, realmente es em, una clase corta. Vamos a ver sobre el Espíritu Santo, cómo guía a la iglesia en su adoración y siempre desde la perspectiva de la neumatología paulina. Hoy terminamos lo que es Pablo. Mire qué curioso, estamos terminando Pablo en el Nuevo Testamento y también estamos terminando a Pablo en lo que es neumatología. Así que vamos a concluir, pero antes de todo hagamos una oración. Padre que estás en los cielos, Señor, te adoramos, te bendecimos y te damos gloria, Señor, que tu presencia sea real cada día más en nuestra vida, Señor. Te pedimos que tu Espíritu Santo nos enseñe y nos ilumine en esta noche, Padre. Te adoramos y te bendecimos y te damos gloria, Señor. Amén. Según Filipenses 3:3, nosotros somos los verdaderos creyentes integrados en el nuevo pacto, los que por medio del Espíritu de Dios adoramos. Joneuma teo latreoutes, siempre nos da la transliteración del griego, del versículo. En contraste con el formalismo religioso judío, Pablo hace tres afirmaciones en relación con la posición y el privilegio de los cristianos. Los que están comprometidos con el nuevo pacto, la circuncisión verdadera. La primera afirmación, y lo que particularmente nos interesa aquí, es que los cristianos son los que por medio del Espíritu de Dios adoramos. La adoración es la función básica de la iglesia en la nueva dispensación inaugurada a partir de Cristo y del derramamiento del Espíritu Santo. El Espíritu guía a la iglesia a una verdadera adoración y servicio. Es importante notar que el Espíritu Santo nos está constantemente guiando en nuestra misión. La iglesia tiene un servicio en tres sectores. Número uno, tiene una misión y un servicio al mundo, dirigido a las personas que no conocen a Cristo. En segundo lugar, la iglesia tiene un servicio y una misión a la misma iglesia, a la comunidad de creyentes, a todas las personas que componen el cuerpo universal de Cristo. Y en tercer lugar, y el orden no es prioritario, simplemente es una numeración, en tercer lugar tenemos un servicio a Dios directamente. Y así como es importante evangelizar, así como es importante trabajar con nuestros hermanos, es importante que nosotros tengamos un tiempo a solas con Dios, un tiempo de alabanza y adoración a Dios, un tiempo en el que podamos estar meditando en la presencia del Señor. Tristemente, algunas personas, digamos, se enfocan tanto en trabajar con la gente del mundo que se olvidan de trabajar con la gente de la iglesia. Otros se enfocan tanto en la gente de la iglesia que a veces se olvidan del sector allá afuera del mundo. Y otro tercer caso es de algunas personas que están centrados tanto en trabajar en la iglesia, tanto en ganar almas para Cristo, que se olvidan de este factor tan importante como es la adoración privada y personal a Dios. Dice, esto no significa que el Espíritu haya estado ausente en la adoración del pueblo hebreo, pero su acción no fue claramente reconocida. En el Nuevo Testamento el papel del Espíritu Santo es central, incluso en la adoración que la iglesia ofrece a Dios. En este proceso, la tarea del Espíritu Santo es darnos un sentido de la realidad de las cosas divinas. Lo que hace el Espíritu es tocar nuestros corazones con la bondad de Dios y movernos a la gratitud. Él mueve nuestra voluntad en dirección de la voluntad divina, según nos ha sido revelada por la palabra del Señor. El Espíritu toma lo que es de Cristo y nos lo da a conocer, de modo que nos pone en un contacto estrecho con Dios, mente a mente y corazón a corazón. Una iglesia que adora por medio del Espíritu de Dios es una iglesia que ora, canta, ofrenda, sirve, proclama y celebra con alegría la gloria de Dios. La gestión del Espíritu hace que la adoración de la iglesia sea como Dios quiere que sea, intensamente espiritual. No importa cuáles sean las formas exteriores y las ceremonias que se usen o no, la
lo que hace que la adoración de la iglesia sea como quiere que Dios sea es, perdón, estoy leyendo mal, dice, la adoración cristiana verdadera es sobre todas las cosas una adoración que debe ofrecerse a Dios en espíritu y en verdad. A esto debe de agregar un corazón quebrantado y un corazón arrepentido. Solo el Espíritu Santo puede inspirar una adoración de este tipo, de modo que dependamos de Él para poder ofrecerle al Señor una adoración como esta. Y hoy estaba viendo una noticia cristiana de un pastor que él decía que los brincos y los saltos no es una forma de adorar al Señor o que no es una adoración espiritual. Ahora, yo quiero explicar el tema de la liturgia y el tema de la oración. Es que la adoración, en esencia, lo que hace espiritual a la adoración o a las formas en que adoramos, em, es la intención del corazón. Ya, la adoración en primer lugar es personal. Nadie puede decirme a mí cómo yo debo adorar a mi Señor, porque es algo muy personal. Ahora, hay personas que en su adoración espontánea son muy dinámicas. Y generalmente los pentecostales nos caracterizamos por ser dinámicos, ¿no? Nos gusta brincar, saltar, gritar. Somos muy expresivos en nuestra adoración. Y también hay otras personas, y es algo que también debemos de respetar, que no son tan dinámicas en su adoración. Son más pasivas, les gusta más el silencio, es menos al escándalo. Entonces, ¿qué debo de decir yo? ¿Debo de decir acaso que la adoración de aquella persona que no es dinámica no es espiritual porque no lo hace como yo lo hago? ¿O debo de decir acaso que la adoración de aquella persona que brinca y salta es emocional y no es espiritual porque no lo hace como yo lo hago? Para algunos espiritualidad es silencio y para otros espiritualidad es dinamismo. Entonces, debemos de definir entonces qué es espiritualidad. Y el autor, el libro de texto nos dice eso. Lo que es realmente espiritualidad, hablando sobre la adoración, es que debe de tener un corazón quebrantado y arrepentido, un corazón entregado a la disposición del Espíritu. Entonces, si yo adoro al Espíritu del Señor con mi corazón entregado en arrepentimiento, no importa realmente si yo estoy gritando o no estoy gritando, lo que importa es lo interno, es lo interior. Amén. Entonces, la verdadera adoración espiritual no se caracteriza tanto por los factores externos. Los factores externos son algo muy personales de nosotros y de nuestra iglesia. Lo que hace nuestra adoración espiritual realmente es la actitud que nosotros tenemos en relación a Dios. El Espíritu, dice el libro de texto, da dones para mejorar el cumplimiento de la misión de la iglesia. Según el apóstol Pablo, el Espíritu Santo da los dones espirituales a los creyentes para que sean ejercitados en beneficio de toda la iglesia. Pablo compara la iglesia con un cuerpo, con diferentes partes, es decir, diferentes dones. Cada uno de estos elementos trabaja o opera en armonía con las otras partes para el bien de todo el cuerpo. Estos dones no son una habilidad natural, sino que son capacidades espirituales, habilidades que solo puede dar el mismo Espíritu Santo y que lo hace repartiendo a cada uno según el Espíritu Santo lo determina. Nótese que si bien hay diversos dones en el cuerpo de Cristo, el Espíritu es uno y el mismo. Hay tres pasajes paulinos que son una fuente principal de la enseñanza del apóstol del Nuevo Testamento sobre los dones espirituales. En cada uno de estos pasajes, Pablo presenta una lista de dones espirituales que no pretende ser exhaustiva ni completa. Hay algunos que dicen que son 21, hay algunos que dicen que son 28. Realmente no hay una lista completa como tal. Pero ilustra el carácter de los dones espirituales y su valor como herramienta de trabajo para el cumplimiento de la misión de la iglesia en el mundo. Con la sección del don de profecía, las tres listas paulinas son diferentes, lo que lleva a pensar que posiblemente haya otros dones que el Espíritu no figura en ninguno de los dos pasajes. Además, la lista de dones en Efesios 4:11 es casi totalmente diferente de las otras dos, en que lo que el Espíritu da a la iglesia no son capacidades espirituales, sino personas.
que cumplen una determinada función orientada a la capacitación de los creyentes para la obra de servicio. Y Efesios 4:11 tiene que ver con apóstoles, con profetas, con maestros, con evangelistas y con pastores. Ahora me preguntará a mí personalmente, y eso es una gran pregunta que muchas veces se debate. ¿Hay profetas en la actualidad? Bueno, yo, al igual que todo pentecostal, me considero continuista. Y yo no creo que ninguno de los dones haya desaparecido o haya cesado. Por lo tanto, el don de profetas, el don de profetas actualmente debería de existir si yo creo que los dones todavía continúan. Ahora, hay apóstoles actualmente. Bueno, no creo que haya apóstoles como los 12, porque solamente hubieron 12. De eso solamente sí habían 12. Pero hay hombres y mujeres también que hacen una obra apostólica, que es la obra misionera. Y actualmente a estas personas no se les llama apóstoles como tal, sino que se les llama misioneros. Y el título de apóstol, los pentecostales, lo hemos reservado solamente para los 12, pero no significa que este don misionero haya cesado, ¿no? Valga la aclaración. No creemos que ninguno de los dones haya desaparecido, porque los dones son precisamente para la iglesia, para el servicio del reino y para la expansión y crecimiento de la iglesia. Pero una persona no debería de llamarse apóstol o anhelar el título. Realmente es más para problema que para edificación. En 1 Corintios 12:4, Pablo explica la naturaleza y el propósito de los dones espirituales y presenta una lista de algunas de estas capacidades sobrenaturales. Probablemente el apóstol esté respondiendo al reclamo de los creyentes de Corintios, pidiendo alguna clarificación sobre la cuestión. No está claro por qué razón necesitaban que Pablo respondiera a este asunto, pero parece probable que la congregación estaba enfrentando problemas con el uso y abuso de dones y la negligencia y descuido en el ejercicio de esto. Entonces, por eso, de momento, problema. Por eso yo creo, amados hermanos, que nosotros a veces estamos acostumbrados a que, bueno, el Espíritu hace como Él quiere. Amén, eso es correcto. Pero debemos de tener cuidado de no caer en el abuso de los dones. Y hay muchos ejemplos en la vida de la iglesia diariamente. Los casos pueden ser aislados o cercanos, pero debemos de cuidar de hacer el ejercicio de los dones decentemente y con orden. Ahora, uno se preguntará, ¿qué es el orden según la Biblia? Bueno, sencillamente, todo aquello que no interfiera con el progreso de la obra del Señor, eso es orden. Ahora, si lo que yo hago interfiere con el proceso de la obra del Señor, es un tropiezo o algo, pues bueno, ahí yo estoy entrando ya en un desorden. Y eso pues es un principio como tal, ¿no? Es un principio que rige diferentes situaciones. Hay tres cuestiones principales que el apóstol aborda, pero el Señor es uno. Y hay una diversidad de operaciones, pero el Dios que opera la iglesia es uno. El propósito de Pablo es enfatizar la unidad que existe en medio de la diversidad de las actividades espirituales que se llevan a cabo en la iglesia. Pablo explica que los dones son diversos, pero están relacionados. Todos los dones son impartidos por el mismo Espíritu, es decir, vienen de Dios. Con esto, Pablo quiere enfatizar la unidad esencial de la iglesia y el cuerpo de Cristo. Pero unidad no significa uniformidad, por lo cual hay dones diferentes y funciones diferentes. Además, todos los dones son para el provecho de bien común. Todos los dones son dados según determina el espíritu, y todos los dones son funciones de un solo cuerpo. Y aquí voy a resumir esto con un punto. Hay una persona, y quizás usted ha escuchado un poco sobre este tipo de actitudes. La persona me decía, mira, pero es que yo tengo los 9 dones del Espíritu Santo. Son más, pero ella decía que tenía 9. Y yo le decía a la hermana, ok, qué bien, qué bendición. Y mira, nadie más tiene los 9 dones del Espíritu Santo. Pero yo sí los tengo, ¿sabes? Y yo, ok, qué bendición. Y tenía un poquito de ostentamiento porque, según decía esta persona, tenía los 9 dones del Espíritu Santo. Ahora, mire hermano, yo puedo saber mucho de la palabra de Dios.
Yo puedo tener muchos dones. Dios puede, qué sé yo, usarme en milagros, sanidad, pero yo debo entender algo. Nada de eso es para mí. Nada de eso es para el beneficio propio. De todos los dones espirituales, solamente hay uno que se dice que es para la edificación de la persona propia, que es el don de hablar en lengua. Es el único. De ahí todos los dones son para servir a las otras personas. Entonces, de nada me sirve a mí jactarme de que yo tengo dones, que yo tengo conocimientos, si nada de eso es para mí. Eso es para servir a mi prójimo, eso es para servir a mi iglesia. Entonces, debe de haber una conciencia responsable en que lo que tenemos no es para nosotros. Y mire, los dones implica, más que los dones espirituales, implica la economía que Dios me ha dado, el tiempo que Dios me ha dado, todo lo que Dios me ha dado, debo de entender que no es para mí propiamente, es para el servicio del reino de Dios, es para que la obra de Dios siga avanzando, es para que la iglesia sea edificada. Ese es un pensamiento maduro. Ese es un pensamiento espiritual, entender que dentro del cuerpo de Cristo yo soy parte del cuerpo de Cristo y yo debo de asegurarme de hacer bien mi trabajo. Eso es lo importante. Entonces, el Espíritu Santo también acompaña la proclamación del Evangelio con señales y milagros. En tres pasajes muy ricos en contenido, como Romanos 15, Primera de Corintios 2:4 y Gálatas 3:5, Pablo enseña que él y otros creyentes realizaron señales y milagros por el poder del Espíritu Santo. Las señales y milagros fueron poderosos eventos redentores en confirmación del anuncio de las buenas nuevas. Pablo no nos ofrece detalles acerca de estas señales y milagros, pero por lo que Lucas indica en el libro de Hechos, estas señales y milagros consistían en parte en sanidades sorprendentes y expulsión de demonios. Entonces aquí tenemos los tres pasajes, solamente vamos a leer uno. No me atreveré a hablar de nada, sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para que los gentiles lleguen a obedecer a Dios. Lo he hecho con palabras y obras mediante poderosas señales y milagros por el poder del Espíritu Santo. Entonces, podemos ver que el Espíritu Santo ha dado dones a ciertos hombres y dones que tienen que ver con sanidad, dones que tienen que ver con la expulsión de demonios, con el propósito de que acompañen la predicación del Evangelio y Cristo sea glorificado. Veamos un poco sobre el Espíritu Santo y Cristo, según Pablo, como se indicó más arriba, el Espíritu Santo, tal como Pablo presenta, está completamente relacionado con Cristo. A la luz de su propia experiencia personal, el apóstol se ve tan entregado a Cristo, tan lleno de él, que su vida es Cristo. Y esta percepción profunda de su experiencia con Cristo encuentra en el Espíritu a su agente ejecutor. Es el Espíritu el que lleva al creyente a confesar a Cristo como Señor. Es el Espíritu el que nos permite reconocer y vivir a Cristo. Es el Espíritu mismo que da a conocer como el Espíritu de Cristo y el Espíritu del Señor y el Espíritu de su Hijo. Es por esto que los escritores paulinos hay una coincidencia sorprendente entre los que afirman la relación con Cristo y lo que dice del Espíritu. La formulación típicamente paulina, estar en Cristo y en el Espíritu, se utilizan indistintivamente para el uno como con el otro. Vamos a ampliar más la reflexión sobre la relación entre el Espíritu y Cristo en el capítulo 11. Que vamos a ver en el capítulo 11, el Espíritu Santo de Dios. Entonces, um, tenemos un pequeño ejercicio acá. Dice, transcribir los siguientes textos y subrayar la palabra o frase en que coincide. Vamos a ver solamente uno. Segundo de Corintios 5:21. Dice, al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que fuésemos hechos justicia de Dios en él. Romanos 14:17. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz, gozo en el Espíritu Santo. Entonces, nosotros nos damos cuenta que estar en el Espíritu, o sea, acá, es lo mismo que estar en Dios. No hay división y no hay distinción. Hay una pequeña cita de John Stott, dice en el versículo 9 de Romanos 8:9, enseña que varias expresiones diferentes son equivalentes. Ahora notamos que el Espíritu de Dios es también el Espíritu de Cristo.
y que tener el Espíritu de Cristo en nosotros es tener a Cristo mismo, es tener la presencia real de Cristo. Esto no significa confundir a las personas de la Trinidad, identificando al Padre con el Hijo o al Hijo con el Espíritu. Es más bien para destacar que si bien son eternamente distintos en su modo personal de ser, al mismo tiempo comparten la misma esencia divina y la voluntad en consecuencia son inseparables. Aquello que hace el Padre lo hace a través del Hijo y lo que hace el Hijo lo hace a través del Espíritu. De hecho, donde quiera que esté yo uno, allí también estarán los tres. Amén. Y con esto hemos concluido lo que es el capítulo 5 del Espíritu Santo en las cartas de Pablo. Vamos a comenzar a ver lo que es el Espíritu Santo en las epístolas generales y Apocalipsis. Y como tenemos poquito tiempo, vamos a ver un poquito de lo que nos tiene que decir el libro sobre esto. Dice, la fe cristiana debe su existencia y su existencia a la intensidad de convicción de la Iglesia Apostólica, de que el derramamiento del Espíritu ya había tenido un lugar en Pentecostés y que esa presencia divina persistía fiel en el tiempo. La experiencia del Espíritu que tuvo la Iglesia era prueba de que la edad mesiánica había arribado y que las profecías de las Sagradas Escrituras tocantes a Cristo se habían cumplido a cabalidad. Ser miembro de la iglesia, la comunidad de fe en Cristo, significa participar del Espíritu, es decir, tener parte en comunión del Espíritu o tener compañerismo con el Espíritu. Hacia fines del primer siglo, cuando se escribía la mayor parte de los escritos que ahora vamos a considerar, los creyentes todavía sostenían estas convicciones en cuanto a la realidad y a la obra del Espíritu por medio de ellos. Especialmente veían en el ejercicio de los carismas del Espíritu, particularmente la profecía que señala indubitablemente de esa presencia espiritualmente poderosa. Toda profecía dentro de la nueva dispensación, así como ha sido en la antigua, era debido a la operación del espíritu de profecía. No obstante, conviene prestar atención a ciertas cuestiones introductorias generales antes de considerar a cada escritor en particular. Por un lado, desde el punto de vista de la evidencia bíblica acerca del Espíritu, con lo que vimos en el Evangelio de Juan y en las epístolas de Pablo, tenemos la mayor parte de la enseñanza del Nuevo Testamento sobre el particular. Las llamadas epístolas generales y el Apocalipsis no dejan de mencionar al Espíritu, pero no agregan mayor información significativa. En la carta a los Hebreos hay 7 referencias al Espíritu Santo, pero el tema central de la epístola es cristológico. Esto se refiere a que el tema principal de la epístola es Cristo. Las referencias al Espíritu Santo en las llamadas epístolas católicas no son muy relevantes, pero merecen una mención. La única vez que el vocablo neuma aparece en la epístola de Santiago es en el capítulo 4, versículo 5, donde encontramos una referencia dudosa y discutida. ¿O creen que la Escritura dice en vano que Dios ama celosamente al Espíritu que hizo morar en nosotros? La traducción de la NBI y una traducción de la Biblia de Jerusalén evidentemente entienden que neuma en este texto se refiere al espíritu humano, pero en otras versiones, como la Reina Valera, lo interpretan como el Espíritu Santo. Según Henry Barclay, el Espíritu de Dios ha plantado dentro de los cristianos, anhela la devoción sincera de los corazones en los que mora con amor celoso que no tolera un intruso. Por otro lado, en las epístolas de Pedro, el Espíritu de Dios está asociado con el Antiguo Testamento, en 1 de Pedro 1.11 y 2 de Pedro 1.21, mientras que 1 de Pedro 1 al 2 está asociado con el Evangelio. En las epístolas juaninas nos encontramos con la unción del Espíritu, la prueba del Espíritu y el testimonio del Espíritu. 1 de Juan 5, 7 y 8. Pero no hay mayor desarrollo neumatológico en estos pasajes. En las otras 2 cartas juaninas, por ser cartas cortas dirigidas a amigos privados, no hay referencias directas al Espíritu Santo. En la epístola de Judas, la única alusión al Espíritu Santo es la del versículo 19 y 20. Estos son los que causan división y se dejan llevar por sus propios instintos, pues no tienen al Espíritu.
Ustedes, en cambio, queridos hermanos, manténganse en el amor, edificándose sobre la base de su santísima fe. Entonces, finalmente en el Apocalipsis, el Espíritu es descrito en relación tanto con Cristo como con la iglesia. Los 7 espíritus alrededor del trono parecen sugerir al Espíritu en su plenitud en posesión del Señor Jesucristo. El Espíritu en relación con la iglesia conlleva la idea de una comunicación desde el trono de Dios a su pueblo. Entonces, eso solamente es una pequeña introducción de lo que vamos a ver el día de mañana. El día de mañana ya me toca grabar la clase sobre esto. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo el autor con todo eso? Lo que nos está diciendo el autor que el mayor contenido neumatológico en la Biblia lo tenemos en los evangelios, lo tenemos en Hechos y lo tenemos en las cartas paulinas. En las cartas generales y Apocalipsis no vamos a tener tanto contenido neumatológico o algo significante o algo diferente a lo que las otras cartas nos han dicho, nos han enseñado, pero que de toda forma vamos a estudiarlo porque una teología bíblica del espíritu toca tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, así que no podemos ignorar las menciones que otros autores hacen del Espíritu Santo. Quiero verificar una cuestión más, amado hermano, ya que tengo entendido que este capítulo 6, listo, correcto. Hebreos, Pedro, 1 Juan y Apocalipsis. Bien, no me equivoqué. Entonces, ¿qué es lo que sucede, hermano? Perdón. El capítulo 6 es el último capítulo de nuestro estudio del Espíritu Santo a través de la Biblia. ¿Qué es lo que sigue, hermano? Este mes que viene, el mes de abril, vamos a comenzar a estudiar al Espíritu Santo en algo que se llama historia eclesiástica. Permítame moverlo un poquito acá. Historia eclesiástica. Ahora, yo les quiero hacer una pregunta. Bueno, solo estamos con hermana Sora, hermana Yolanda. ¿Ustedes han llevado alguna clase de historia de la iglesia? Yo no he cogido clase, pero yo sí leí un libro que tiene como 1000 páginas de la historia de la iglesia. ¿De qué autor, hermana Yolanda? Oh my gosh, no sé decirle exactamente el autor, ¿No tendría que será buscarlo. Justo L. González? Hermano, de verdad que no sé, pero yo lo leí completo desde, oh my gosh, ahí te habla de los indios, ahí te habla desde el principio, ahí, hasta los días de hoy. Ok, Es bien interesante. bien. Ok, bien, entiendo. Yo he leído libros de historia, generalmente la historia de la iglesia, a mí me encanta estudiar historia de la iglesia, es un tema que me fascina. Ahora, mire, este mes vamos a estudiar pura historia, ¿ya? Pero la historia centrada en qué? Centrada en lo que la iglesia ha creído sobre el Espíritu Santo, ¿ya? Entonces, les quiero avisar, estudiar historia, por lo menos lo que es la iglesia medieval, hasta la iglesia moderna puede parecer quizás no tan interesante, ¿ya? Porque yo puedo entender que no a todos les gusta la historia, pero les voy a pedir que hagan un esfuerzo por concentrarse y este mes vamos a tener que leer un poquito más por el tema de la historia. Entonces, no les voy a dar lectura extra ni nada, solamente les voy a mandar un libro que yo recomiendo, que yo me leí justamente de Deiros, de este autor, y se llama, a ver, ¿cómo era? El Espíritu Santo. A ver, lo voy a buscar, no me va a dar presa. Permítanme un momento. Denme un momento, lo voy a buscar el libro. 500 años del Espíritu. Pablo. Denme un momento, se los quiero mostrar. Este es un libro, hermano, de los mejores que yo he leído. Y si usted tiene un dinerito extra, se lo voy a recomendar que se los compre. Permítanme. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Aquí está. Mira, hermano, es el que leí se llama Historia del Cristianismo, obra completa de Justo L. González. Me imaginé. Tomo completo, ¿no? Sí, es gordísimo, te digo. Muy bueno. Entonces, hermana Yolanda, y todos los que me están viendo, que les estoy avisando, mire que les estoy avisando, cuando yo tomé historia, los primeros 500 años a mí me parecieron candela, pero de la historia medieval en adelante le tuve que pedir ayuda a Dios para concentrarme. Este libro de acá se llama
La acción del Espíritu Santo en la historia de Pablo Deiros, este es el autor con el cual estamos estudiando neumatología, dice las lluvias tempranas del Espíritu. Es un libro de historia, pero enfocada en el Espíritu Santo de los primeros 500 años. ¿De qué habla este libro? Bueno, nos habla de cómo el Espíritu Santo trabajó en la iglesia. Ahora, para los que no han estudiado historia de la iglesia, también voy a recomendarles otro libro, en Logos también. Por si acaso, no estamos tomando ningún curso de historia como tal completo, pero siempre es bueno saber para un día saber, y es uno de los libros que la hermana Yolanda mencionó. Ya, pueden comprarse estos dos tomos. El tomo 1, Historia del Cristianismo, de Justo L. González, y el tomo 2, de Historia del Cristianismo, de Justo L. González. Todo lo que diga Justo L. González, cómprelo, no importa de qué esté hablando. Justo L. González es un cubano, es un historiador de la iglesia, él es metodista y es un tremendo hombre de Dios, ¿ya? Así que yo lo que les voy a pedir, hermanos, son dos cosas para este mes. Es que nos pongamos valientes, porque estudiar historia de la iglesia es pesado, ¿ya? Van a tener que leer, darse tiempito leyendo los PDFs que yo voy subiendo, que son las lecciones de esto. ¿Qué más? Ah, sí, bueno, y todo lo que vamos a estar hablando tiene que ver con el espíritu. Los padres apostólicos, los apologistas, movimientos heréticos, los primeros teólogos que han habido. Vamos a estudiar bastante historia. Y todo tiene que ver con neumatología. Entonces, todo tiene que ver centrado con el Espíritu Santo. Así que eso es lo que tengo que decir, eso es lo que tengo que avisarle. En esta semana, primeramente Dios, mañana viernes vamos a estar terminando el capítulo 6, la perspectiva bíblica, y este mes vamos a estudiar la historia de la iglesia. ¿Amén? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguna duda? Si estamos claros, vamos a orar y que Dios bendiga este próximo mes, que sé que va a ser de mucho aprendizaje y edificación. Padre que estás en los cielos, Señor, te adoramos, te bendecimos y te damos gloria. Gracias, Señor amado, porque este mes hemos aprendido mucho, Señor, de la persona del Espíritu Santo. Y te pido, Dios, que lo que hemos aprendido, Señor, sea de bendición y aplicación para nuestra vida personal y privada contigo, Señor. En el nombre de Jesús te presento a cada alumno, Señor. Te pido que los bendiga, que los guardes, Señor, y que a donde quiera que ellos estén, Señor, tú los puedas utilizar para tu gloria. En el nombre de Jesús te adoramos y te bendecimos, Señor. Amén y amén. Dios les bendiga, amado hermano, que puedan tener una muy buena noche. Cualquier duda me pueden escribir a mi privado. Amén. Amén. Dios les bendiga a Amén. todos. Bye, Bendiciones. bye. Amén.